residente de oftalmología de tercer año. Y como tema de presentación, bueno, también, como ya lo habían mencionado, doy inicio a esta plenario que dura gran parte del año de las presentaciones de servicios de los martes por la mañana. Bueno, como tema a abordar o tema de presentación, elegí un síndrome clínico que era bastante, que involucra varias enfermedades que por sí no son muy frecuentes, pero el daño y la patología o la comorbilidad que pueden generar para el paciente es súper grave, y por lo general siempre estamos viendo nosotros las complicaciones que tienen en los pacientes más que la patología aguda en sí. Es por eso que decidí hablar un poco del síndrome conjuntivo cicatricial, el cual se define como un conjunto de enfermedades de etiología diversa que tienen como elemento central un proceso inflamatorio que con el tiempo o secundario a este proceso inflamatorio originarán una pérdida de la arquitectura normal tanto del tarso conjuntivo de los párpados. De esta forma, generando una desestructuración anatómica natural, vamos a generar opacidades oculares y corneales que nos pueden llegar inclusive a las opacidades corneales severas con neovaso y un ojo seco severo, de acuerdo al grado de inflamación y cicatrización. Entre medio vamos a pasar con distintas alteraciones, tanto palpebrales y conjuntivales, como simblefaron, entropion, triquiasis y distriquiasis. Lo ideal, o lo que nosotros por lo general vemos, son estas complicaciones tardías y no tanto la enfermedad aguda, siendo que deberíamos estar previniendo estas etapas. Su diagnóstico diferencial es bien amplio y las podemos categorizar de acuerdo a distintos elementos o fisiopatología. Podemos tener infecciosa, alérgica, inmunológica y misceláneo. Voy a hablar de algunas de ellas, no todas, y no todas le dedicaré tanto tiempo porque no son tan relevantes. ¿Ya? Entonces, iniciaré con el eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. Si bien es cierto, el eritema multiforme se considera una patología aislada, dado que hay un bajo compromiso de piel y las mucosas casi no están afectadas, siguen siendo o manteniendo una fisiopatología en común. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica actualmente se consideran un espectro de una misma enfermedad, siendo la necrosis epidérmica tóxica la presentación más severa y donde tenemos mayor mortalidad y morbilidad asociada. Como definición, estas son unas enfermedades inflamatorias agudas con una característica en especial por la presencia de vesículos bulosas que afectan a la piel y membranas mucosas. En el caso del eritema multiforme, es necesario la presencia de estas lesiones en dianas características de centro eritematoso con borde blanquecino y nuevamente otro borde eritematoso asociado al menos, bueno, el compromiso debe ser del menos de menor de un 10% y con al menos una mucosa comprometida. El síndrome de Stevens-Johnson es similar al anterior, pero se le agrega un compromiso del 10% de la piel de tipo vesículo buloso, y la necrosis epidérmica tóxica, el compromiso ya es mucho más severo y hay un compromiso de un 30% de la piel. Se describe un solapamiento de síndrome Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, donde el compromiso de la piel va desde un 10 a un 30%, una etapa intermedia. ¿Ya? ¿Por qué es importante identificar o poder decir hay un compromiso de un 25 o un 30%? Es como ya le había dicho, la mortalidad que se asocia. La mortalidad, la vamos a ver más adelante, pero la mortalidad de Steven Johnson es de un 5% en términos generales versus la necrosis epidérmica tóxica, que puede llegar a inclusive hasta un 35% de los pacientes. Con respecto a su etiología, lo principal y lo que destaca son medicamentosas. Puede ser también idiopática o asociada a algunas infecciones, como en el caso del Mycoplasma pneumoniae, VIH o inclusive por infecciones tan simples como virus herpes. Y en el caso de las medicamentosas, entre el 50 y 80% del Steven Johnson, la necrosis epidérmica tóxica, son producidos por las sulfas y antipiléticos. Y al ser una reacción tipo 4, necesita en primer lugar la sensibilización al antígeno para posteriormente generar una reacción inmunológica. Entonces, la presentación, una vez administrado el medicamento o el factor desencadenante, va a venir después. Y eso va a ser variado de acuerdo a las reacciones y la genética y el ambiente que presente el paciente. Son varios medicamentos, como pueden ver, el alopurinol, la carbamazepina, la motrigina, AINES, sulfas, inclusive la cefalosporina. Pero aquí me gustaría transmitirles una mnemotécnica ya para los becados, por si lo llegan a preguntar alguna vez en alguna prueba de examen, me pareció bastante atingente.
cuando nos pregunten cuáles son las drogas más comunes involucradas, recordar la NAS, que es AINES, del inglés, anticonvulsivantes, las sulfas y allopurinol. Recordar esa mnemotécnica NASA nos va a permitir llegar y responder la gran mayoría de estas preguntas, y que son principalmente los responsables, destacando las sulfas. Con respecto a su patogénesis, como le había mencionado, una reacción de hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos T, en donde el marcador o la vía determinada es la vía de las porfirinas y grasinas, en donde se va a producir un ingreso de la grasina a través de las porfirinas, y esto va a desencadenar una activación o una unión de los receptores FAS, lo que va a inducir la necrosis o apoptosis de, de los queratinocitos, y esto consecuentemente una cascada proinflamatoria con liberación de distintas mediadores, lo que va a desencadenar a largo plazo un desprendimiento de piel y mucosas. Como le había mencionado, hay algunos marcadores genéticos que nos van a nos van a causar o nos van a explicar determinados patrones, dentro de los cuales están los marcadores HLA. Y es importante destacar que en el síndrome Stevens-Johnson, para las lesiones oculares, destaca el HLA-B12, junto con, en el mismo marcador, lo tenemos en la necrosis epidérmica tóxica, pero por una reacción inducida por sulfas. O sea, hay una predisposición genética que hay algunas personas que la presentan y que se está siempre evaluando. ¿Ya? No todas las personas tienen la misma predisposición, y eso explicaría por qué algunas personas tienen presentaciones más severas, como la necrosis epidérmica, y otras más leves, como un eritema multiforme. Su incidencia es más bien baja, pero la mortalidad puede elevarse. Como le había mencionado, el síndrome Stevens-Johnson es bastante más frecuente, de 1,2 a 6 millones de pacientes por año, pacientes generales, con una mortalidad de hasta un 5%, versus la necrosis epidérmica tóxica, que puede alcanzar 1,2 millones de pacientes, pero su mortalidad alcanza a un 35% de los pacientes afectados. Y esta mortalidad, si bien es cierto, no son a causa de un compromiso ocular, son debido a infecciones, a sepsis sistémicas que se generan secundario a procesos inflamatorios, dado de que se viola o no se encuentra indemne la pared muscular, perdón, la pared de la piel, que es una barrera mecánica natural que presentamos. Con respecto a los hallazgos oculares, ya entrando en nuestro área, las podemos diferenciar en agudas y crónicas. Con respecto a las agudas, estas se van a presentar entre 2 a 6 semanas, de acuerdo al grado que tengamos de compromiso, y se va a caracterizar por una conjuntivitis mucopurulenta viral, pero de predominio asimétrico. Esa es la presentación más clásica. Y esto va a tener como consecuencia una necrosis epitelial tanto de la córnea y la conjuntiva, la ulceración y la formación temprana de simbléfaro, ya sea por la presencia de membranas o pseudomembranas. En menor medida, como un 15 o un 20%, podemos encontrar escleritis y episcleritis. Con respecto a la presentación crónica, tener como elemento o punto clave es que estas formas clínicas crónicas pueden mantenerse durante el resto de la vida del paciente. Entonces, nuestra función como oftalmólogo es evitar que lleguemos a esta etapa lo más posible, ¿ya? Y para esto vamos a poder ver o evidenciar distintos tipos de afecciones cicatriciales, tanto en la conjuntiva, a nivel palpebral y a nivel corneal. Lo más característico es la formación de simbléfaro y la contracción de los fondos de saco. Pero a nivel palpebral también podemos observar una queratinización de los bordes lagrimales, que puede afectar tanto a la salida de las glándulas de meibomio como a las glándulas, a la glándula A, las glándulas lagrimales menores, la formación de triquiasis, entropion, y obviamente, como ya una alteración de estas glándulas de Meibom y glándulas eh, ah, esta glándula, la producción acuosa del film lagrimal, vamos a generar una inestabilidad del film lagrimal. Por otro lado, dado a lo anterior, como se va a generar un ojo seco, vamos a tener la queratinización y la próxima neovascularización corneal. Como le había mencionado, la afección de la empalizada de Vogt y la afección de las glándulas de meibomio son los signos más relevantes para la evaluación, para la evolución secundaria y la formación de secuelas. Por lo tanto, nuestra acción siempre tiene que tratar de ir a buscar y reparar estas lesiones. Dos imágenes de distintos periodos en donde vemos una reacción aguda
con desprendimiento del epitelio, abundante secreción y un ojo rojo profundo, a diferencia del anterior, en donde sí vemos inflamación, pero ya estamos viendo un periodo cicatricial con la presencia de simbléfaro y alta congestión vascular. Con respecto a su recurrencia en verdad no es tan marcada, pero puede presentarse. Donde más tenemos que tener cuidado en el síndrome de Stevens-Johnson, en donde, dado su gravedad, es ideal no volver a presentar o ingresar el mismo desencadenante dentro del paciente. Con respecto al manejo, el manejo siempre, para nosotros que somos oftalmólogos, siempre tenemos que saber que el manejo siempre debe ser sistémico y es considerado dentro de medicina interna como una emergencia médica, dado de que el paciente tiene una alteración de la membrana de la piel y por tanto no va a presentar o no va a tener la capacidad de mantener la termorregulación, es por tanto que tiene o debe tener un paciente un manejo de gran quemado, y eso obligatoriamente indica que el paciente debe estar ingresado en unidad de tratamientos intermedios o de cuidados intensivos, ¿ya? En primer lugar, siempre debemos identificar y suspender el agente causal. En el caso si fue un medicamento, suspenderlo y no administrarlo nunca más. Como segundo pilar, es mantener una buena hidratación, considerar la temperatura ambiental y un balance hídrico adecuado, considerando las pérdidas insensibles por la respiración, la orina y ese tipo de cosas. Afortunadamente eso lo hace el equipo de medicina interna, de cuidado intensivo. Pero siempre debemos estar en búsqueda o sospechando posibles infecciones. Se establece que aproximadamente entre un 50 y un 70% de los pacientes que fallecen por necrosis epidérmica tóxica son secundarios a sepsis sistémica, procesos inflamatorios asociados a infecciones intercurrentes. Por lo tanto, debemos estar buscando estas infecciones. Si bien es cierto, el uso profiláctico sistémico de antibióticos y corticoides sigue siendo controversial, en algunas zonas prefieren administrarlo de entrada, independiente, dado principalmente la alta tasa de mortalidad de estos pacientes producto de infecciones intercurrentes. Con respecto al manejo ocular, un elemento que me gustaría destacar y llamar mucho la atención es que la presentación dermatológica no está asociada, la severidad de esta presentación no está asociada necesariamente con la severidad del examen oftalmológico. Puedo tener un paciente que esté con un síndrome Stevens-Johnson y tener una complicación oftalmológica severa con la formación de simbléfaro temprano y obstrucción de las glándulas lagrimales. Y eso va a depender directamente de la predisposición y el mecanismo causal de esto. Entonces, siempre es relevante un buen examen oftalmológico en forma precoz para poder identificar complicaciones y generar un debridamiento temprano, y de esta forma dar el soporte necesario para evitar la subsiguiente cicatrización. Como ya había mencionado, nuestro objetivo como oftalmólogo es reducir la inflamación local para evitar la cicatrización y de esta forma promover la curación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante una lubricación abundante con lágrimas artificiales y ungüento. Si bien es cierto, en la administración sistemática o sistémica de antibióticos es discutido, en el caso de oftalmología sí está aprobado la utilización de antibióticos profilácticos para evitar queratitis infecciosas, de secundario a que hay una pérdida del epitelio, una necrosis epitelial. La asociación de los antibióticos más corticoides tópicos sigue siendo discutida. Se establece, ya se sabe que el uso de antibióticos tópicos sirve, pero la utilización de estos asociados a corticoides está aún en discusión. El debridamiento del fondo de saco secundario a la presencia de distintos detritus celulares debe ser en forma diaria y periódica para evitar de esta forma el simbléfaro temprano. Y un elemento que ha surgido en los últimos tiempos es la utilización de membrana amniótica en forma precoz. De todas las que le hablé, la que se ha llevado la bandera o ha llevado el asta con respecto al tratamiento en el último tiempo es la utilización temprana de esta membrana amniótica, ya que nos permitiría bajar la inflamación y de esta forma reducir la morbilidad ocular y evitar grandes complicaciones en los pacientes. Con respecto a la membrana amniótica, es un mundo la membrana amniótica, voy a hablar lo más trascendental, no quise ahondar tanto en este tema porque no es el elemento central, pero la membrana amniótica nos va a servir en una gran variedad de enfermedades conjuntivos cicatriciales, no solamente en el caso de Stevens Johnson. ¿Ya? Es una estructura elástica que brinda integridad a la formación coreoamniótica y tiene un grosor de aproximadamente 0,5 milímetros. Tiene tres capas, una capa epitelial y una capa estromal,
separada entre una y otra por una membrana basal. ¿Y por qué nos brinda un elemento tan antiinflamatorio? Es por su alta concentración de ácido hialurónico, lo que nos permite suprimir la secreción de citoquinas proinflamatorias y de proteasas. De esta forma, disminuye la inflamación y la cicatrización. Al mismo tiempo, tiene una alta concentración de fibroblastos, que nos va a permitir la reepitelización mediante la secreción de factor de crecimiento transformante. Siempre que estaba en primero, me cuestionaba por qué algo que ocupan las embarazadas o que forma parte de la unión del feto y la mujer podía ser ocupado en oftalmología. Me parecía raro. ¿De qué forma? ¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo se hizo esa sinapsis, esa unión? Ya investigando en esta presentación, logré determinar de que la composición básica a nivel estromal de lo que es la membrana amniótica, que es la fibronectina, el colágeno 4, 5 y 7 y la laminina, son los mismos componentes que forman la estructura estromal de la córnea y la conjuntiva. Y esto explica por qué tiene tan buena adhesión y se puede utilizar siendo de estructuras distintas. ¿Ya? Respondiendo a una pregunta básica mía, que me pareció curioso. De esta forma, considerando que tienen buen solapamiento por presentar estructuras similares, vamos a favorecer la migración, la adhesión celular y la diferenciación de células epiteliales, sin olvidar el factor inflamatorio. Y aquí es donde quiero hacer una salvedad. La orientación de la membrana amniótica, como yo le había mencionado, es una parte epitelio y después estroma separado por una membrana basal. La orientación que nosotros le demos a la membrana amniótica va a depender del objetivo terapéutico que nosotros tengamos para el paciente. Si yo decido dejar el epitelio hacia arriba, voy a generar un ambiente necesario para el crecimiento epitelial tanto de la conjuntiva como de la córnea. De esta forma, explicando un poco, podría ser utilizado, por ejemplo, en úlceras corneales recurrentes, en queratitis infecciosas con defectos epiteliales marcados, en ese tipo de elementos. Versus, si yo dejo el epitelio hacia abajo, lo que voy a generar una matriz estromal que me va a ayudar en el proceso antiinflamatorio. Y sería esta distribución en parche o de recubrimiento, la que se utilizaría en estos procesos inflamatorios masivos para evitar la cicatrización, que es lo que podemos ver en este paper, que hace una discusión con respecto a cómo sería la orientación, y que es lo que lo describía yo. En el caso de lo que queramos ocuparlo como injerto, es decir, epitelio hacia arriba, se trata de ocupar el defecto, cerrar el defecto en forma justa, solapando los bordes, y de esta forma vamos a tener una reepitelización, vamos a favorecer el proceso de reepitelización marcada. Versus, si es que yo decido ocupar con objetivo de recubrimiento parche, donde me permite proteger toda la zona, solapo o sobrepaso los bordes del defecto. Inclusive esta técnica es la que se favorece en los procesos cicatriciales porque permite inclusive, como se ve acá, sobrepasar bastante el defecto y de esta forma generar un proceso antiinflamatorio. Bueno, la membrana amniótica, en el caso particular de Steven Johnson, siempre debemos recordar que debe haber un recubrimiento total de la superficie ocular, incluyendo el fondo de saco y los bordes palpebrales libres. Y de esta forma, inclusive se describe que se podría generar una sutura transfixiante entre el fondo del saco y la piel, para generar, como se ve acá, para generar una buena adhesión y permitir que éste se adhiera sin la necesidad de una contracción futura, ¿ya? Y para asegurar los bordes del saco, perdón, el párpado, se podría hacer una sutura que pase a través de borde libre. Y de esta forma mantener la posición porque se considera que puede haber una retracción temprana de esta membrana. ¿Qué elemento me pareció curioso que encontré este case report de Canadá? Es que, como le había mencionado, la gran mayoría de estos pacientes necesitan, o en sus periodos precoces, que es donde deberíamos actuar nosotros, están dentro de unidades de cuidado intensivo, terapia o unidades donde no pueden salir dado su gravedad. Y eso retrasa mucho el actuar de oftalmología e impide la correcta utilización de una membrana amniótica, en donde para solventar o sellar este tipo de problemas, este grupo canadiense desarrolló la implantación de una membrana amniótica en función de estos catéteres de alimentación central, donde eran cortados en función de la medida del paciente, formado
se formaba una especie de anillo que era proporcional al diámetro del ojo del paciente, y con este anillo se ponía la membrana amniótica, y sobre la membrana amniótica se colocaba este anillo. De esta forma, el paciente no necesita salir de la unidad de cuidado intensivo, permite un buen recubrimiento del paciente, y al mismo tiempo evitamos el proceso inflamatorio propio que se generaría por la utilización de suturas. Así, ellos pudieron demostrar, si bien es cierto, tienen pocos casos, es solamente un case report, todos los pacientes que fueron administrados o que se utilizó esta técnica tuvieron una baja tasa de morbilidad, dejando de lado casi el simple farón temprano. Con respecto al manejo crónico, nuestro objetivo, y ahí debemos ayudarnos como equipo multidisciplinario, desde las distintas áreas de la oftalmología, tenemos que preocuparnos de restaurar la anatomía y la función del párpado, y mejorar la función de la fila lagrimal para restaurar la superficie ocular. En el caso de que tengamos triquiasis o distriquiasis, nos podemos hacer uso de una depilación, que si bien es cierto va a durar hasta 3-4 semanas. Podemos hacer una crioterapia en función del tamaño, el tratamiento láser con argón, y electrolisis y la blefarotomía. Todo esto ayudado obviamente por el equipo de Orco. En el caso de entropión podemos ocupar injerto de mucosa oral. En el caso de ojo seco, podemos ocupar lágrimas artificiales sin preservantes, suero autólogo, o inclusive llegar a la utilización de oclusión de los puntos lagrimales. En el caso de la formación o la presencia de conjuntivitis filamentosa, podríamos ocupar agentes mucolíticos como la N-acetilcisteína para disminuir su producción. Eso con respecto al síndrome de necrosis epidérmica tóxica. Ahora hablaré un poco del pemfigoide cicatricial, o cómo se establece actualmente el pemfigoide de las mucosas. A diferencia del anterior, que era un proceso agudo, este es un proceso crónico autoinmune, pero principalmente caracterizado por ampollas cicatriciantes, secundario a la marcación de autoanticuerpos que van a estar depositados en la membrana basal, y que puede estar gatillado por efectos genéticos o ambientales. Principalmente se ha demostrado una asociación genética con el serotipo HLA-DR4. La lesión inicial, como yo les mencionaba, son ampollas y vesículas subepiteliales y que dejan cicatriz, y que tienen un síndrome de un signo de Nikolsky positivo en dermatología. La edad de presentación de estos pacientes, de esta enfermedad, es mucho mayor. Se considera que son pacientes más añosos, con una edad media de 65 años, a diferencia del anterior, que eran personas más bien jóvenes, entre 25 y 40 años. Ahí podemos ver algunas lesiones. Estas lesiones por lo general siempre acompañan otras mucosas. A diferencia del anterior, lo voy a mencionar después, acá el compromiso conjuntival es casi de un 75, un 80%. Es más, se establece que con un buen tratamiento, igual va a haber un avance, una progresión a nivel inflamatorio de un 30 hasta un 35%. Con respecto a su etiopatogenia, se destaca una presencia de una reacción de hipersensibilidad tipo 2, o sea, mediada por citotoxinas, en donde, como yo le había mencionado, va a haber un marcaje de los autoanticuerpos, principalmente el BP230 y el BP180, que son hemidesmosomas que están permitiendo la unión del epitelio con la membrana basal, y esto va a generar una unión de la inmunoglobulina, GM principalmente, las cuales van a activar el complemento, y de esta forma va a generar un proceso proinflamatorio con la llamado o migración de células presentadoras de antígenos con eosinófilos y natural killers, que van a generar la liberación de distintos procesos inflamatorios, elementos proinflamatorios, con la liberación o la destrucción de la unión membrana basal epitelio, generando las ampollas, como se ve acá. ¿Cuál es el problema de esto? Es que una vez separada la dermis, se va a producir una activación de los fibroblastos por las citoquinas. Y es esta activación de los fibroblastos lo que nos va a llegar a la progresión de la cicatrización. ¿Ya? Como le había mencionado, ya en la parte ocular, la afección conjuntival es la norma, casi en 65-80%, y se caracteriza por ser un ojo rojo crónico, como ya le había mencionado, una enfermedad crónica, pero más bien bilateral, ¿ya? Donde el paciente va a presentar prurito, quemosis, secreción, hiperemia conjuntival. Y como ya le había mencionado, a pesar del tratamiento, va a haber siempre un cierto grado de inflamación con probabilidad de progresión en un 33% de los pacientes.
se han establecido distintos parámetros o tablas para estructurar o para jerarquizar qué pacientes están en peor compromiso o en qué estado están. Y aquí está el estadio de Foster, en donde, secundario a la ruptura de las bulas subconjuntivales, se produciría una activación de los fibroblastos y la fibrosis subepitelial, que a largo plazo desencadenaría un acortamiento del fornix con la formación de simbléfaro, y ya cuando este simbléfaro es bien marcado, va a producir un anquibléfaro, que es lo que les voy a mencionar acá. Las primeras formas de fibrosis subconjuntival las podemos ver como estas bandas de líneas que están bien sutiles, que aquí fue donde las marqué, y se pueden si se pueden dar cuenta, están en varios sectores de la conjuntiva, que cuando se solapan, coalescen, vamos a generar esta fibrosis conjuntival ya más grande con este parche blanquecino, y cierto grado de acortamiento como se ve acá, que ya sería una etapa 2, un acortamiento marcado del fondo de saco con la fibrosis propiamente tal subconjuntival. En su etapa 3 vamos a encontrar el simbléfaro, y en la etapa 4 vamos a encontrar el anquilobléfaro, en donde el secundario de la gran fibrosis no va a haber un movimiento ocular con gran queratinización conjuntival. Lo ideal es no llegar a esta etapa. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, otro elemento, dado la inflamación crónica que se produce y la destrucción de las células caliciformes con obstrucción de los conductos lagrimales, se va a producir un ojo seco por déficit acuoso, y esto va a generar una queratinización con neovasos corneales y conjuntivales. El tratamiento, o sea, el diagnóstico es más bien clínico, pero todos los libros de literatura, y es pregunta que siempre, de hecho no lo hicieron en nuestro módulo de conjuntiva, el diagnóstico de certeza se basa en la inmunohistoquímica, ¿ya? En una inmunofluorescencia directa, en donde vemos en la unión de la membrana basal con el epitelio el depósito marcado de inmunoglobulinas junto con el complemento C3, ¿ya? Si bien es cierto, en etapas avanzadas como esta, puede haber falsos negativos, porque ya no hay autoanticuerpos a los cuales atacar. Entonces, en estos estados, no se recomienda mucho la utilización de inmunofluorescencia, porque lo más probable es que salga negativo, pero en estadios iniciales sí es recomendable. A diferencia del cuadro anterior, de la necrosis epidérmica, el pilar del tratamiento es un tratamiento sistémico, dado que es una enfermedad inflamatoria sistémica, dado a la presencia de autoanticuerpos, y por tanto debo basarme en corticoides para suprimir la terapia inflamatoria. La dosis va a depender del estado del paciente y el grado de compromiso inflamatorio que va a tener. Se pueden ocupar distintos inmunomoduladores como ahorradores de corticoides, dentro de los cuales yo encontré el micofenolato, que era el que se estaba utilizando actualmente, pero en caso de que el paciente no responda a este micofenolato y tenga una amenaza visual, podríamos iniciar ciclofosfamida. Y si es que ya no responde, podríamos pasar actualmente a la terapia biológica, donde se generaría una remisión con el uso de rituximab hasta en un 73-77% de los pacientes. Con respecto al manejo sintomático, manejo tópico, destacar y recalcar, no evita la progresión, pero sí nos permite generar un ambiente antiinflamatorio local, mediante la utilización de lubricantes y colirios de esteroides. Se puede inclusive, de acuerdo al estado del paciente, utilizar la oclusión de los puntos lagrimales si ya vemos un ojo seco, y ciclosporina, pero la ciclosporina no se ha demostrado que vaya a evitar la progresión, sino que se debe ocupar en casos que no respondan al tratamiento. En caso avanzado, inclusive podríamos llegar a la queratoprótesis. Una tabla que encontré con el uso de distintos medicamentos de acuerdo a la disponibilidad y al uso. Y aquí vemos un ejemplo de un paciente con un pemphigoide cicatricial, con una conjuntivitis bastante marcada, con la formación de un pano adherente, que tras la utilización de ciclofosfamida durante 10 semanas, logramos objetivar una casi neutralización de la inflamación con muy poco acortamiento de los fondos de saco, que sería el ideal para todos los pacientes. Con respecto al tracoma, ¿ya? Si bien es cierto, aquí me podrán corregir los doctores que tengan más edad, en Chile el tracoma no es una enfermedad muy prevalente. Recuerdo lo que encontré, que las últimas descripciones de casos que habían en la literatura eran de 1950 aproximadamente, en la isla de Chiloé. Sí se considera una enfermedad endémica en algunas zonas, sobre todo en África, Oriente Medio y Asia.
y es la principal causa de ceguera evitable a nivel mundial. Es una enfermedad causada por Clamidia trachomatis, pero de los serotipos A, B y C, ¿ya? Y su transmisión es principalmente contacto directo ojo-ojo o a través de moscas, las moscas de los caballos en esta zona, que se depositan de un ojo hacia otro, y eso va a generar la transmisión de esta enfermedad. Si bien es cierto, para la ocurrencia de un tracoma, no es necesario o se necesita un episodio de infección recurrente para que haya una sensibilización conjuntival y una reacción inmunológica folicular bastante marcada con la fibrosis conjuntival y cicatricial, que va a originar después el tracoma. Entonces, necesitamos una infección recurrente. Es un marcador, se me olvidó mencionarlo, es un marcador de mala higiene o pobre higiene y está asociado a un bajo nivel socioeconómico. Con respecto a su presentación clínica, vamos a encontrar la presencia de una secreción mucopurulenta copiosa y una, de acuerdo a la unidad que estemos analizando a nivel conjuntival, vamos a tener una reacción folicular severa, cuando se produce, principalmente el tarso superior, cuando se produce una necrosis de estos folículos, vamos a generar esta línea de ART, que es lo descrito principalmente por la literatura más bien antigua. Y a nivel corneal, vamos a tener estos Herbert Peaks, que son estas depresiones limbares secundarias a la involución y necrosis de los folículos limbares, que es como lo clásico. Y también se describe este panus adherentes a superior. Y aquí me surgió una duda, en honor al doctor Velázquez y al doctor Morales. ¿No era triángulo de Art? Que es lo que siempre nos hablaban. Sí, es triángulo de Art, pero esto no es lo mismo que la línea de Art. El triángulo de Art es una distribución de los PK en uveitis versus la línea de Art, que es un proceso fibrótico subconjuntival marcado, secundario a una inflamación, principalmente por un tracoma. Pero no debemos confundirlo, porque si bien es cierto, fueron descritos por la misma persona, no son sinónimos y no hablan de la misma unidad diagnóstica. Dado que es una enfermedad endémica en distintas poblaciones, el organismo de la WHO ha establecido un score de clasificación en función de la severidad del paciente, que puede ser utilizado por cualquier organismo médico, no necesariamente oftalmológico, con el fin de poder graduar y darle un tratamiento adecuado a estos pacientes. Podemos partir de una reacción folicular marcada en el tarso superior hasta una opacidad corneal bien marcada, que puede inclusive comprometer el borde pupilar. Con respecto a su diagnóstico es más bien clínico y se debe hacer la unidad de diagnóstico con la presencia de dos o más criterios, que es la reacción folicular del tarso superior, los folículos limbares y sus secuelas, los Herbert Peaks que habíamos mencionado, la cicatrización de la conjuntiva típica, esta línea de Art, principalmente superior, y el panus adherente superior. Si estamos en presencia de dos de estos cuatro criterios, podríamos establecer el diagnóstico de un tracoma. El tratamiento sigue siendo algo en discusión, dado que hay reportes de transmisión sexual, no es la frecuencia, no es lo mandatorio. Y también se considera que el tracoma, a diferencia del síndrome de inclusión en adultos, es una enfermedad localizada al ojo. Igual la literatura estadounidense, que fue la cual me basé, recomienda un tratamiento sistémico basado principalmente en acitromicina, 1 gramo vía oral por una vez, asociado a tetraciclina en pomada por 2 meses. Siempre. En Chile particularmente no hacemos un serotipo, no investigamos qué tipo de serotipos están presentes en el tracoma. Solo sabemos si tiene un tracoma o tiene una infección por Clamidia trachomatis, y en base a eso debemos sospechar que siempre puede haber una infección por gonococo. Entonces, de acuerdo a la norma de profilaxis, se recomienda el tratamiento asociado para un posible gonococo. Insisto, no es la norma, pero siempre debemos buscar contactos sexuales y descartar otras ITS asociadas. Con respecto a la conjuntivitis por adenovirus, este es un virus de doble cadena sin envoltura que puede formar una gran variedad de cuadros clínicos y va a estar determinado por su fibrina, que es el elemento de coalescencia, de unión con los distintos receptores de membrana. ¿Ya? Su mecanismo de transmisión van a ser gotitas, fomites, contactos, etc. Con respecto a sus cuadros clínicos, son 3 principalmente. La conjuntivitis folicular simple, son varios serotipos que los causan, es solamente una enfermedad folicular autolimitada
que puede o no presentar un grado menor, siempre menor, de queratitis epitelial. Después tenemos el síndrome faringo, perdón, la fiebre faringoconjuntival, que es principalmente causada por los serotipos 3 y 7, en donde vamos a presentar un síndrome flu-like, síntomas flu-like, caracterizada por fiebre, cefalea, mialgia, asociada a una conjuntivitis folicular de moderada, leve, moderada cuantía, y la aparición de una adenopatía preauricular. Similar, podríamos aquí establecer, no es el objetivo de la presentación, un diagnóstico diferencial con un síndrome oculocolangular de Parinot, con sus infinitas o variadas etiologías infecciosas que pueden causar. Pero el motivo de esta presentación, que puede causar compromiso cicatricial, es la queratoconjuntivitis epidémica, que tiene una alta tasa de transmisibilidad y alta tasa de presentación de cicatrizaciones. ¿Ya? Es la única de estas tres que va a generar una afección bien marcada de la córnea. Se dividen en tres etapas. La primera es un pródromo, seguido por síntomas oculares y finalmente infiltrados corneales. El pródromo va a tener un periodo de incubación de 10 días y se caracteriza principalmente por síntomas flu-like, un resfrío común, ¿ya? Mialgia, cefalea, mialgia, cefalea, dolor de garganta, etc. Pero aproximadamente entre 7 a 14 días después de estos síntomas, este pródromo inicia los cuadros ocular que se va a caracterizar y que es donde quiero hacer hincapié, una conjuntivitis bilateral folicular grave asociada a estas hemorragias conjuntivales y subconjuntivales, la formación de membrana y erosiones corneales puntiformes. Son estas erosiones conjuntivales, estas erosiones corneales que pueden coalescer y hacerse más grandes, las que están en directa asociación con la replicación viral. Es más, se plantea que mientras el paciente presente todavía cierto grado de erosión corneal, el paciente se considera activo y transmisible del virus. Por tanto, debería estar aislado el paciente dado su alta tasa de transmisibilidad. Finalmente, ya después de 1 o 2 semanas desde comenzaron los síntomas oculares, se observan estos infiltrados subepiteliales multifocales, en donde se ve asociado un grado variable en tanto a compromiso y duración, una reducción de la agudeza visual y fotofobia. Aquí podemos ver la misma foto anterior, pero vemos esta ojo rojo profundo asociado a una gran secreción, la formación de membrana o pseudomembrana. En este caso habría que hacer un debridamiento de este sector para poder identificar si esto es una membrana o pseudomembrana, pero vemos marcadamente esta conjuntivitis hemorrágica. ¿Y por qué hago tanto hincapié en el hecho de que haga una conjuntivitis hemorrágica? Es porque en la literatura se describe solamente 3 etiologías que pueden causar esta conjuntivitis hemorrágica, y las 3 son virus. Esto nos sirve para los chicos que van a ELOCAP, son preguntas más bien dirigidas, que es el enterovirus, el coxsackie-virus y el adenovirus. Solamente esas 3 etiologías pueden darme una conjuntivitis hemorrágica. Para recordar. Y finalmente, con respecto a los infiltrados, son estos infiltrados indoloros, pero con reducción de la agudeza visual y fotofobia a nivel estromal o subepitelial, que pueden durar una variedad de tiempo, inclusive de días, semanas, inclusive años. Entonces, el diagnóstico es principalmente clínico, basado en el examen oftalmológico, donde tenemos una conjuntivitis hemorrágica con la presencia de membrana, pseudomembrana, que va a originar fibrosis del tarso e infiltrados. Con respecto a su tratamiento, el tratamiento es de soporte. No debemos vernos tentados a la utilización de corticoides. ¿Por qué? Porque estos prolongan la excreción viral y alargan el cuadro. Inclusive se escribe que podrían tener un efecto rebote. Solamente debemos considerarlo en el caso de presencia de membranas conjuntivales bien marcadas o una reducción marcada de la agudeza visual secundario a los infiltrados subepiteliales. Se recomienda un aislamiento social de la paciente o del paciente, dado su alta transmisibilidad. Inclusive se ha reportado que puede verse entre 1 o 2 semanas después de los síntomas, después de suspendidos los síntomas oculares. Con respecto a la conjuntivitis atópica, ya nos pasamos al componente alérgico. Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 asociada también a una inmunidad celular alterada. Y esto va a generar o va a tener una predisposición a una infección por virus herpes simple y de Staphylococcus aureus. 30% de estos pacientes van a presentar asociado o como elemento mandatorio una dermatitis atópica, ¿ya? Y se presenta entre la segunda y quinta época.
década de la vida, a diferencia de la queratoconjuntivitis vernal, que se da principalmente en niños y adolescentes. Y, dado la sensación de prurito ocular, puede estar asociado al queratocono. Aquí donde vemos principalmente es una fibrosis subconjuntival de tipo más bien lechosa, ¿ya? Secundario a la fibrosis y al grado de inflamación constante que se produciría. La conjuntivitis atópica sería algo más perenne, algo que estaría presente durante todo el año y no tan estacional, ¿ya? También podríamos ver opacidades corneales pequeñas de acuerdo al grado de inflamación y cataratas polares, ya sea anterior o posterior. Su tratamiento es más bien de acuerdo al grado de progresión, con antihistamínicos, ya sea inhibidores de los mastocitos o histamínicos tópicos, ¿ya? Hacer también hincapié, los colirios de corticoides no se recomiendan tanto, solo en periodos cortos, ya sea de exacerbación o periodos severos, ya que se podría generar hay que balancear el coste-beneficio y al mismo tiempo podría generarse una cierta dependencia de este medicamento. En caso de pacientes refractarios, podrían ocupar ciclosporina o pomadas de tacrolimus. Solo para hacer el diagnóstico diferencial algo breve, puede producir una conjuntivitis cicatricial, pero en menor medida. Es un trastorno bilateral que tiene su máxima incidencia en primavera, pero también puede ser perenne, pero se escribe que influye más en primavera, y son niños mucho más pequeños. Son niños varones menores de 10 años que tienen antecedentes de atopía o antecedentes familiares de queratoconjuntivitis vernal. También está asociado a queratocono y se da principalmente en climas cálidos y secos. Su principal signo clínico es el prurito ocular, nuevamente. Esta, a diferencia de la anterior, que una reacción de hipersensibilidad tipo 4, también tiene presencia de reacción de hipersensibilidad tipo 1, y hay una principal, que es un elemento cardinal. La principal o elemento celular involucrado son los eosinófilos y células plasmáticas. Tenemos dos presentaciones que pueden ser solapadas, sí, pero que se ven en distintas personas. Primero, tenemos una presentación palpebral y otra presentación limpal. La presentación palpebral se da principalmente en personas de raza blanca, con hipertrofia papilar difusa del párpado superior, y en algunos casos estas papilas gigantes son adoquines, ¿ya? Y son la involución de estas fibrosis, las que podrían generar la involución de estas papilas, la que va a generar la fibrosis. A diferencia de los afroamericanos, tenemos un limbo engrosado y gelatinoso, que va a generar estos nódulos de Tranta o puntos de Tranta, que son agregados eosinófilos epiteliales. Nuevamente, hago hincapié porque esos son elementos que se preguntan en el local, ¿ya? Entonces, aquí estamos en presencia de estos papilas gigantes y estos nódulos de Tranta a nivel limbar, que son los que van a estos papilas gigantes van a generar úlceras en escudo de predomino superior. El tratamiento es más bien el mismo: utilizar antihistamínicos y en casos severos ocupar corticoides, y podemos agregar el uso de antihistamínicos sistémicos si es que no hay respuesta. Acá hay una diferenciación, como ya lo había mencionado, el grado de cicatrización conjuntival en la vernal es poco frecuente, pero en la queratoconjuntivitis atópica sí es bastante frecuente. Eso.